Nuevamente, en esta oportunidad vamos a hablar de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. A manera introductoria, las hemorragias de la primera mitad del embarazo son aquellas hemorragias que se presentan antes de las 20 semanas de gestación. Son tres patologías de las que vamos a hablar ahora: el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. El aborto. El aborto se define como la expulsión del producto de la concepción antes de las 22 semanas de gestación o con un peso menor a 500 gramos. Esta patología también puede clasificarse en aborto precoz cuando ocurre antes de las 12 semanas de gestación o aborto tardío después de las 12 semanas de gestación. Las causas, según su etiología, pueden ser abortos espontáneos de causa natural o abortos provocados. Otra clasificación de los abortos va a ser según su recurrencia, como aborto habitual, aquellos que son 3 o más abortos continuos o 5 discontinuos, un aborto primario en la cual nunca ha existido terminación del embarazo, nunca ha habido un embarazo que ha llegado a término, y un aborto secundario en el cual ha habido el antecedente de que ha habido un embarazo con un bebé nacido vivo. Las causas, pues el aborto es multifactorial, tiene múltiples causas. A manera general, decimos que en el 60 a 70% de los casos, el aborto se debe por una alteración cromosómica o una falla genética. También, como etiología, tenemos los factores anatómicos, las anomalías uterinas, las malformaciones uterinas congénitas. En este caso podemos hablar de los tabiques uterinos, que son causa frecuente de abortos. Y dentro de otros factores anatómicos del útero, tenemos la presencia de tumores uterinos. Los tumores más frecuentes son los miomas, y dentro de los miomas, los que se encuentran más relacionados con la presencia de abortos son los miomas submucosos. Los problemas endocrinológicos de la paciente, pacientes que tienen antecedentes de hipotiroidismo, son pacientes que pueden llevar a tener enfermedades o el aborto, la diabetes, la hipertensión, enfermedades crónicas en la paciente, los problemas hematológicos como el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Otras causas inmunológicas. Dentro de las causas inmunológicas debemos destacar la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico. Nuevamente recalcamos el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, que son responsables de la presencia de los abortos. Infecciones. En embarazos entre los 14, 15, 16 en adelante, debemos buscar infecciones, principalmente infecciones urinarias o infecciones cérvico-vaginales que pueden estar relacionadas con la presencia de abortos. Las deficiencias nutricionales, pacientes con anemia, pacientes que inician el embarazo con bajo peso, son pacientes que van a presentar aborto. Las formas clínicas del aborto. Vamos a hablar sobre la amenaza de aborto, el aborto incompleto, el aborto completo, el aborto diferido y el aborto séptico. Las formas clínicas del aborto son aquellas manifestaciones clínicas que se presentan durante esta patología y que nosotros debemos ser capaces de diagnosticar para realizar el tratamiento oportuno. La amenaza de aborto. En la amenaza de aborto, la sintomatología va a ser la siguiente: la presencia de dolor abdominal tipo cólico en hipogastrio, que puede estar acompañado o no de sangrado. Hemodinámicamente, la paciente acude a la emergencia compensada. Al examen físico, el útero va a estar de tamaño acorde al tiempo de embarazo. A la especuloscopía no vamos a encontrar modificaciones cervicales, es un cervix completamente cerrado. Para hacer el diagnóstico definitivo vamos a solicitar una ecografía ginecológica, en la cual vamos a evidenciar vitalidad del producto, la presencia de un embarazo intrauterino con latido cardíaco fetal y la presencia o no de un hematoma retroplacentario. El manejo de esta paciente es la hospitalización, el reposo absoluto, el dar medicación para inhibir las contracciones y el buscar o el tratamiento específico de la causa desencadenante, que en la mayoría de los casos puede ser una infección urinaria, una infección cérvico-vaginal o una descompensación de una patología de base.
El aborto completo. La paciente acude a la emergencia por haber referido sangrado con eliminación de coágulos días previos a acudir a la emergencia, acompañados del dolor abdominal tipo cólico en hipogástrico. Al momento del examen físico, la paciente se encuentra hemodinámicamente compensada. Hay el antecedente de la expulsión de coágulos o de tejido de aspecto ovular. Con fines prácticos, el tejido de aspecto ovular va a asimilar la carne molida. La carne molida tiene unos trocitos blanquecinos, entonces nosotros debemos indagar si durante la expulsión de los coágulos ha habido tejido de esas características. Al examen físico ya hemos mencionado que la paciente se va a encontrar hemodinámicamente compensada. El útero puede estar de menor tamaño en relación a la edad gestacional. A la especuloscopía, el cérvix va a estar completamente cerrado. Para hacer el diagnóstico definitivo, solicitamos una ecografía ginecológica y en la cual vamos a evidenciar un útero sin presencia del saco gestacional y con una línea endometrial delgada. El manejo será ambulatorio. A la paciente no se la interna, pero se le debe dar consejería en cuanto a métodos anticonceptivos. El aborto completo. En el aborto completo ha existido la expulsión parcial del embarazo. Esta paciente acude a la emergencia por presentar dolor abdominal de moderada a gran intensidad y la presencia aún de sangrado transvaginal en moderada cantidad con la expulsión de coágulos. Al examen físico, dependiendo de la cantidad de sangrado que haya eliminado la paciente, esta puede estar hemodinámicamente compensada o con una descompensación hemodinámica con incremento de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión arterial. El examen físico, el útero va a estar disminuido en relación al tiempo del embarazo y va a tornarse doloroso. A la especuloscopía, el cérvix va a estar entreabierto y se van a poder evidenciar la salida de coágulos o tejido de aspecto ovular. El diagnóstico de este cuadro es más clínico, pero para corroborar solicitamos una ecografía ginecológica transvaginal en la cual nos va a reportar la presencia de tejido de aspecto ovular o imágenes hiperrefringentes. El tratamiento va a ser la hospitalización y la evacuación, la limpieza, a través de dos métodos. Puede ser a través del legrado uterino instrumental o a través del aspirado manual endouterino o AMEU. El aborto diferido. En el aborto diferido, el producto del embarazo ha perdido la vitalidad. Ha habido una muerte fetal dentro del útero. En este caso, la paciente puede acudir a la emergencia por presentar dolor de leve intensidad, el antecedente de sangrado en escasa cantidad, pero ya no va a ser un sangrado rojo rutilante, va a ser un sangrado oscuro, casi achocolatado, y los síntomas neurovegetativos han desaparecido. El útero va a estar disminuido en relación a la edad gestacional, y la ecografía nos va a mostrar la presencia de un saco gestacional, un embrión, pero sin vitalidad. La conducta en este caso es la evacuación. La evacuación previa a maduración cervical o previa dilatación cervical. En el aborto séptico ya ha existido el antecedente de eliminación de coágulos de más de aproximadamente entre 1 a 2 semanas. Y la paciente acude por dolor, por sangrado, por compromiso del estado general, alzas térmicas, malestar general, diaforesis. Al examen físico podemos evidenciarlas. Puede haber fiebre, puede haber descompensación hemodinámica, datos de irritación peritoneal, el útero disminuido en relación a la edad gestacional, a la especuloscopía, el cérvix entreabierto con un flujo o un sangrado fétido. La conducta en este caso será realizar pruebas de laboratorio para identificar o confirmar datos de infección, ¿sí? La ecografía que nos permita identificar el tejido de aspecto ovular o el tejido hiperrefringente o imágenes hiperrefringentes, pero en este caso la evacuación no será inmediata. El manejo será con el uso de antibióticos de amplio espectro por aproximadamente 24 a 48 horas antes de indicar la evacuación.
Las causas del aborto séptico puede ser por una cervicitis, por restos sobreinfectados, por una mala técnica antiséptica, instrumental contaminado o traumatismos que pueden referir durante el procedimiento. Como ya habíamos mencionado, el aborto séptico va a presentar toda la sintomatología de un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. El tratamiento va a ser con antibióticos, la impregnación de antibióticos de amplio espectro y la evacuación. Ahora vamos a hablar sobre el embarazo ectópico. El embarazo ectópico no es nada más que la implantación del embarazo fuera del sitio normal de implantación, es decir, la implantación anómala del embarazo fuera del cuerpo uterino. Puede presentarse entre 1.8 a 2% de todos los embarazos. La edad más frecuente de presentación es entre los 25 a 34 años y es más frecuente en multíparas. De acuerdo a su localización, como podemos observar en el gráfico, el embarazo ectópico puede ser tipo tubárico, que la localización es a nivel de la trompa, a nivel abdominal, a nivel cervical o a nivel ovárico. Dentro del embarazo tubárico, la localización más frecuente, con un 78% de los casos, es a nivel de la ampolla. Menos frecuente a nivel ovárico en 1% de los casos. Y a nivel cervical en 1% de los casos. Mucho más infrecuente, con menos del 1% de los casos, a nivel abdominal. El embarazo ectópico se clasifica de acuerdo a su complejidad en dos grupos: un embarazo ectópico no complicado y un embarazo ectópico complicado. El embarazo ectópico no complicado puede ocurrir hasta la semana 7 y 8 de la implantación. Retrocedemos un poquito para hablar sobre la fisiopatología. El embarazo normalmente ocurre, o la fecundación normalmente ocurre en la trompa uterina. Y de la trompa uterina migra hacia la cavidad uterina, pero migra gracias a los movimientos ciliares que tiene la trompa uterina en su interior, gracias a los cilios que recubre el interior de la trompa uterina. Cualquier enfermedad que produzca anormalidad o lesión de los cilios de la trompa uterina van a condicionar un embarazo ectópico. Entonces, el embarazo ectópico no complicado, el embarazo ocurre y se va desarrollando durante la trompa. Ocurre hasta la 7ª y 8ª semana de gestación. La sintomatología va a ser la siguiente: la paciente acude a la clínica por retraso menstrual con sospecha de embarazo, pero con dolor. Dolor tipo opresivo o dolor tipo cólico, que puede ocurrir en una de las fosas ilíacas dependiendo de la localización, o en hipogastrio. Y también va a existir escaso sangrado transvaginal. La paciente al examen físico va a encontrarse hemodinámicamente compensada. No va a existir datos de irritación peritoneal. Al examen ginecológico, y acostúmbrense siempre a realizar una especuloscopía a toda paciente ginecológica. Al examen ginecológico, un cervix cerrado, el escaso sangrado transvaginal que puede ser oscuro, y a la palpación un útero pequeño, no doloroso, y es posible que podamos palpar masas o nódulos en uno de los dos anexos. Cuando existe la duda diagnóstica, es importante solicitar la dosificación de la gonadotrofina coriónica o la hormona del embarazo, que en los casos normales la gonadotrofina coriónica va a duplicar su valor normal cada 48 horas. Pero en los casos de embarazo ectópico, el aumento de la gonadotrofina coriónica va a ser menor a lo normal, siendo dato de embarazo ectópico una dosificación de gonadotrofina coriónica menor a 1000 unidades internacionales por mililitro. En este caso de embarazo ectópico no complicado, el manejo tiene que ser la expulsión o la terminación del embarazo. Este manejo puede ser de dos tipos: manejo médico o manejo quirúrgico.
En el manejo médico podemos utilizar el metotrexate. Las indicaciones para el uso del metotrexate son la tumoración anexial menos de 3.5 centímetros, deseos de fertilidad futura, una gonotrofina baja, una masa tubárica intacta sin datos de irritación peritoneal o de desestabilización hemodinámica, casos seleccionados de embarazo cervical y coronario. Las contraindicaciones para utilizar metotrexate para el embarazo ectópico es la disfunción hepática, enfermedad renal, úlcera péptica activa, alteraciones de la coagulación, actividad cardíaca fetal presente. Debemos recordar que el uso del metotrexate nos va a dar una tasa de éxito de aproximadamente el 70%. El manejo quirúrgico del embarazo ectópico no complicado es a través de la laparoscopía. Y en la laparoscopía debemos realizar la salpingostomía, es decir, la apertura de la trompa uterina, la evacuación del embarazo ectópico, que en muchos de los casos no se vuelve a cerrar la trompa uterina, se deja abierta, que cicatriza de manera espontánea. El otro manejo debe ser por la parotomía, que también se puede hacer la salpingostomía. En caso de que la fertilidad no esté requerida, que ya la paciente ya haya tenido varios hijitos y la paciente desea ya no tener más hijos, se puede recurrir a la salpingectomía, la extirpación completa de la trompa. ¿Qué es eso? Ojeroso. El embarazo ectópico complicado. Un talidito. En el embarazo ectópico complicado existe ya la ruptura de la trompa uterina. El embarazo ectópico complicado usualmente ocurre entre la séptima y octava semana, posterior a las 8 semanas de gestación. El dolor va a ser un dolor intenso, localizado o generalizado en todo el abdomen. Va a existir sangrado transvaginal y en este caso las pacientes van a tener compromiso del estado general. Estamos hablando del embarazo ectópico complicado. No quería salir a tu cuarto. Y el último la paciente puede encontrarse con datos de descompensación hemodinámica, datos de no se volvió a levantar en la madrugada, no se levantó. muscular, disminución de los ruidos intraéreos, signo de Proust, de Frankl, omalgia derecha presentes, y podemos tener culocentesis positiva. La culocentesis es la punción del fondo de saco de arrugas, en la cual vamos a obtener sangre, pero la característica más importante de la sangre que hallamos en la culocentesis es de que es sangre que no va a coagular. El tratamiento es netamente quirúrgico. El tratamiento quirúrgico podemos realizar cirugía conservadora o cirugía radical. La cirugía conservadora será por laparoscopía, que son procedimientos muy invasivos. La laparoscopía permite realizar la salpingostomía. Identificamos la ruptura del embarazo ectópico. Vemos que la trompa no está explotada en su totalidad y se puede hacer la evacuación del embarazo, el lunes, con su control con la nefróloga, también hay que llevarlo con el urólogo para mostrarle la tomografía, dejar la trompa intacta. La cirugía radical significa la salpingectomía. Ingresamos también por vía laparoscópica para identificar el embarazo ectópico, para la remoción del embarazo ectópico, sacar el embarazo ectópico, limpiar los coágulos y revisar que todo el aparato genital esté funcionando adecuadamente. En los casos en los que debemos hacer la laparotomía, la laparotomía se realiza cuando la paciente se encuentra hemodinámicamente inestable. No da tiempo a realizar la laparoscopía. En casos de que haya inexperiencia, falta de procedimientos laparoscópicos, cuando la laparoscopía se torna dificultosa. Vamos a ir a Leonel a hacer compras a la ramada. De ahí vamos y finalmente hablamos de la enfermedad trofoblástica gestacional. Hay puros de esos lugares. La enfermedad trofoblástica gestacional se trata de un conjunto de enfermedades caracterizada por la proliferación excesiva hidrópica anormal de tejido placentario de causa multifactorial, cuyo diagnóstico y tratamiento oportuno previene la malignidad. La enfermedad trofoblástica gestacional puede clasificarse en 3 grupos: la mola hidatiforme, la mola invasora y el coriocarcinoma.
A su vez, la mola idatiforme se subdivide en mola parcial y mola completa. Las arnicas son buenas. La fisiopatología de la enfermedad trofoblástica gestacional podemos revisarla en el gráfico. En caso de la mola completa, se trata de la Oiga, mira, yo sigo acá de con un los 500 óvulo que saqué. que no tiene Sigo con actividad 400 y o usted carga sigue gastando. genética, que se encuentra fecundado por un espermatozoide anormal que va a duplicar su carga, o por dos espermatozoides ¿Ya lo terminó? anormales, ¿Ya lo terminó todo? dando lugar a un embarazo anormal con carga genética 46XX o 46XY. Pero en este caso no existe carga genética en el óvulo. En cambio, en la mola incompleta, el óvulo sí tiene carga genética, pero es fecundado por un ¿De dónde sacó espermatozoide esa idea anormal usted? o por dos ¿Quién le metió esa idea de espermatozoides video anormales. Cuando es fecundado por un solo espermatozoide o por un solo espermatozoide, este mismo espermatozoide va a duplicar también su carga genética, dando lugar a un embarazo 69XXY o 69XXX. Cuando es fecundado por dos espermatozoides anormales, va a dar lugar a un hasta mi cuarto se escucha. 69XXY. Si su bulla de Carlito cuando debemos miraba recalcar Telo se ponía a pelear que con Anabel, yo la todo lo escuchaba. fecundación está por un óvulo anormal con carga genética y un espermatozoide o dos espermatozoides anormales. En esta gráfica podemos observar las características clínicas y patológicas diferenciales tanto de la mola completa como de la mola parcial. La mola completa ocurre en el 0.3 al 1% de los casos. Ya habíamos dicho que su cariotipo es diploide, 46XX o 46XY. El origen es paterno. El problema es el espermatozoide anómalo con un óvulo sin carga genética. La hemorragia vaginal en el 80-90% de los casos es abundante. Al examen físico, el útero va a estar de mayor tamaño en relación a la edad gestacional. Va a presentar sintomatología de toxemia, es decir, hipertensión arterial. Va a haber mayor presencia de náuseas y vómitos. Las vellosidades coriales se encuentran afectadas en un 100% de los casos. La hiperplasia trofoblástica va a ser difusa. La dosificación de gonadotropina coriánica, que va a ser nuestro parámetro para hacer el seguimiento de la enfermedad, va a estar muy elevada. Va a haber ausencia de tejido embrionario. En este caso no se desarrolla embrión, ya que la carga genética de la mamá está ausente. En el 15% de los casos, 15 a 20% de los casos, la mola completa puede malignizarse y el diagnóstico ecográfico se realiza en el 95 o 98% de los casos. En contraste, la mola parcial es más frecuente, el cariotipo es tripoide, el origen es mixto, el sangrado vaginal va a ser menos que el de la mola completa, el útero puede o no puede estar aumentado de tamaño en relación a la mola completa. Los datos de hipertensión arterial sistémica o hipertensión inducida por el embarazo van a ser menos frecuentes que en la mola completa. Asimismo, las náuseas y los vómitos también van a ser menos frecuentes en la mola incompleta. Oiga, la cantidad o porcentaje de vellosidades coriales que se encuentran afectadas por la patología va a ser menor del 50%. La hiperplasia focal que ocurre a nivel placentario va a ser focal. Igual de mi cuarto, yo la me tiré por el apuro, si bien va a estar aumentada, y también va a ser un patrón de referencia, mi ventilador no me está enchufado nada en la más. mola completa. Todo lo Puede que en no este caso ocupe, existir desenchúfelo, embrionario y gasta porque sí luz. hay carga genética del óvulo fecundado. La malignización hacia el colectóxino es excepcional y el diagnóstico ecográfico puede realizarse en un 20% como No, mola dale, parcial, en un 80% dale 500. Oye, Carlos. No le dé a El mamá, diagnóstico todo se lo de va a la gastar. Dale 500 nomás. mencionado va a ser clínico, ecográfico. ¿Qué le da? ¿Sabes qué es gastona? ¿Por qué crees que le he quitado la plata? Porque es una gastona. Ella tiene que comprar medido. con eliminación de vesículas. Nada, gastona. Dolor abdominal. Gastona. Puede existir Ya. náuseas y vómitos exagerados.
puede haber datos de hipertensión arterial o datos de hipertiroidismo. La ecografía nos va a reportar una imagen en panal de abejas, como vemos en el gráfico, que está representado por la presencia de estas vesículas, múltiples vesículas que dan el aspecto de panal de abeja o de racimos de uvas. La dosificación de la gonadotrofina coriónica, que va a ser nuestro parámetro o nuestro patrón, inclusive para hacer el seguimiento después del tratamiento, en casos de enfermedad trofoblásica gestacional, va a ser mayor a 100.000 unidades internacionales litro. El tratamiento de la enfermedad trofoblásica gestacional es la evacuación. La evacuación, que puede ser por AMEU, el aspirado manual endouterino, o por legrado uterino instrumental. Dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos, dependiendo del instrumental con el que estemos trabajando, pero idealmente debemos hacer el aspirado manual endouterino, porque disminuimos el riesgo del sangrado. Con el legrado uterino instrumental aumenta el riesgo de un sangrado y que el procedimiento pueda terminar en una histerectomía. Y lo más importante para la enfermedad trofoblásica gestacional es el seguimiento. Después de haber realizado la evacuación, se debe realizar seguimiento con dosificación de gonadotrofina coriónica, primero cada semana, hasta la negativización de los valores de gonadotrofina. Una vez que tenemos negativizados por lo menos 3 gonadotrofinas 3 semanas sucesivas, debemos realizar el seguimiento cada 6 meses hasta el año. Una vez que hemos completado el seguimiento cada 6 meses con niveles de gonadotrofina muy bajos o negativos para embarazo, debemos realizar el seguimiento cada año. Otra manera de realizar el seguimiento es a través de ecografías cada 6 meses, con el objetivo de identificar lesiones tipo vesiculares. De no hacer el seguimiento, la evolución natural de la enfermedad es hacia el coriocarcinoma o el cáncer placentario, que tiene una alta mortalidad.